Hoy es el tema número 15 de esta serie, Errar el Blanco, y con este tema yo quiero cerrar esta serie. Vamos a cerrar el día de hoy esta serie, que se titula Errando por una mente carnal. Errando por una mente carnal. Muchos han errado el blanco debido a una mentalidad carnal en su vida cristiana. Esta serie, Errar el Blanco, que la inicié el año pasado, ha sido una serie de enseñanzas que nos ha ayudado a comprender que si gastamos nuestra vida en pecados que toleramos o pecados que respetamos, por decirlo así, o pecados a los que les damos poca importancia, vamos a perder el enfoque de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Yo reflexionaba en estos días sobre lo corta que es la vida. La vida es muy corta y la vida se va demasiado rápida y no podemos estarla desperdiciando, viviendo con esos pecados de poca importancia en nuestras vidas, como para muchos pudieran ser la amargura, los celos, las envidias, los chismes, el resentimiento. No podemos desgastar nuestra vida en todos estos males. Y Dios tiene un plan que quiere cumplir en todos nosotros, pero a causa de nuestra necedad para obedecerlo, esos planes se frustran y no logramos ser lo que Dios quiere que seamos. Eso es errar el blanco del propósito y la voluntad de Dios. Ahora nos queda claro que como cristianos tenemos una facilidad para permitirnos pecados sin importancia en nuestra vida. Jesús mismo habló sobre esto, sobre la importancia de guardar el corazón. ¿Para qué? Para evitar ser permisivos con aquellos pecados a los que no les damos mucha importancia. Jesús dijo en Mateo 15, 19 al 20, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias, que es de lo que hemos hablado. Esas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Después, en Lucas 6:45, Jesús también dijo, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Algo importante con respecto al pecado es que en el cristiano no es una debilidad o un defecto del cual no podamos responsabilizarnos. El pecado es un antagonismo decidido en contra de ir a favor de la voluntad de Dios. Como cristianos, elegimos la manera en cómo un pecado no parezca tan repugnante o tan ofensivo. Es una elección que nosotros hacemos, quiero aclarar esto. Y esto se conoce como tener una mentalidad carnal, esa astucia, esa habilidad que muchos tienen para hacer parecer lo bueno como malo y lo malo como bueno. ¿Por qué? Porque de manera voluntaria muchos deciden no obedecer a Dios, justificando que lo que ellos hacen no es tan grave como pareciera. Quiero hacerle una pregunta a modo de reflexión. ¿Puede un cristiano tener una mentalidad carnal? Reflexiónelo. Esta pregunta la vamos a responder entendiendo primeramente lo que es el término carnal. La palabra carnal es la traducción de una palabra griega que es sarkikos, que literalmente ese término significa ser mundano. Esta descriptiva palabra se ve en el contexto de los cristianos en 1 Corintios 3, 1 al 3, y es así como vamos a responder esta pregunta. ¿Puede un cristiano tener una mentalidad carnal? Vamos a leer 1 Corintios 3, verso 1 al 3. Recuerde, Pablo está escribiéndolo a los corintios. El contexto yo creo que de esta iglesia lo conocemos la mayoría.
y Pablo le dice a esta iglesia, a estos cristianos: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Note el énfasis. Primero les llama hermanos y después pues les habla y les dice: es que ustedes les hablo como a carnales, dice. No puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, dice, como a niños en Cristo. Y mire, aquí esta expresión niños en Cristo no se refiere a la inocencia de un niño. Se refiere al aspecto negativo de un niño que es egoísta. ¿Cómo es un niño? Berrinchudo, orgulloso, tiene una inclinación con facilidad de rebelarse, de desobedecer. Y Pablo está diciendo: os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no son capaces, ni sois capaces todavía. Y ve el verso 3, ¿por qué? Porque aún son carnales. Es decir, aún son de una mentalidad puesta en las cosas de este mundo. Son de una mentalidad carnal. Y continúa diciendo, en efecto, dice, ¿y qué denotaba esa carnalidad? Vea lo que menciona Pablo. En efecto, dice, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿Cómo termina el verso 4 con qué pregunta? ¿No sois carnales? Esta última pregunta retumba. Lo que Pablo está diciendo al final del verso 4 es: ¿acaso ustedes no actúan igual que la gente de este mundo? Su comportamiento lo hace evidente. Son disenciosos, contendiosos, tienen celos, envidias. Se comportan como cualquier persona que no conoce a Cristo. Ahí está el comportamiento de una mentalidad carnal. Y la validez, iglesia, de nuestro testimonio está en cómo vivimos nuestras vidas. Y Pablo, en Efesios 5, verso 1 al 2, él habla sobre cómo debemos vivir nuestras vidas y cuál debe ser el comportamiento cristiano. Y Pablo lo resume de esta manera: sean imitadores de Dios y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esa es la medida que nosotros debemos seguir con respecto a un comportamiento cristiano: ser imitadores de Dios, andar en amor y vivir de la manera como Cristo vivió, entregarnos y obedecer de la manera como Cristo obedeció. Después el apóstol Pedro nos instruye sobre cómo es el carácter de Cristo. Y Pedro nos dice que el comportamiento y el carácter de Cristo era así. Cuando insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos. Y cuando sufría, no respondía con amenazas. Dice Pedro, Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Y en Corintios, el apóstol Pablo se está dirigiendo a los lectores, a esta iglesia, y les dice hermanos, un término que el apóstol Pablo usa exclusivamente para referirse a otros cristianos. Y luego el propio apóstol Pablo describe a estos hermanos, a estos cristianos, como carnales. Hermanos, dice, pues sí, entiendo que son cristianos, pero su comportamiento y lo que yo escucho que hacen dentro de la iglesia, es evidente que ustedes tienen una mentalidad del mundo, una mentalidad carnal. Por lo tanto, podemos concluir que los cristianos, de acuerdo al contexto aquí de Corintios, pueden también ser de mentalidad carnal. La Biblia es absolutamente clara, y esto nos va a ayudar a entender y a digerir esto que le estoy diciendo. La Biblia es muy clara con respecto a que nadie está libre de pecado. Nadie. Jesús mismo acusó a judíos, fariseos y escribas: el que esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar esa piedra contra aquella mujer. Ninguno estamos libre de pecado. Primera de Juan 1:8 lo deja claramente. Y cada vez que pecamos, escuche, cada vez que pecamos, actuamos carnalmente. Y cada vez que somos egoístas, actuamos carnalmente. Y cada vez que somos envidiosos, actuamos carnalmente.
Y esto lo podemos aplicar a todo. Y cada vez que tenemos celos, actuamos carnalmente. ¿Qué está diciendo? Cada vez que nosotros somos orgullosos, estamos manifestando una mentalidad carnal. Y la Biblia, repito esto, es clara en cuanto a que nadie está libre de pecado. Primera de Juan 1:8 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? ¿Cuál es la sentencia? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No está en nosotros. Ahora, el cristiano puede ser inconscientemente, o el cristiano puede inconscientemente tolerar un pecado secreto, que es de lo que hemos hablado en esta serie. Y ese pecado secreto, o ese pecado de poca importancia, desde su juicio no representa un peligro ni para él, ni para los demás, ni para la iglesia. Es por eso que quien le resta importancia a un pecado en su vida, la inclinación, pongan atención a lo siguiente, la inclinación es que buscará oportunidades para probarlo, para representarlo o justificarlo. Y hay muchas maneras de hacerlo. Y se puede resumir en aproximadamente 3 segmentos importantes. ¿Cómo o de qué manera nosotros buscamos oportunidades para probar o para representar nuestro pecado? Número 1, tratamos de encubrirlo. Tratamos de encubrirlo. Vemos en la Biblia el caso de Adán y Eva. Ellos pecaron contra Dios en el jardín del Edén, cometieron el primer pecado. Dice la Escritura que en ese momento en que ellos desobedecen a Dios, se les abren los ojos y tomaron conciencia ahora de su propia desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera, para cubrir esa vergüenza, Génesis 3:7. Y posteriormente a esto, eso no fue suficiente, el cubrirse con hojas de higuera, ellos se esconden de la presencia de Dios. Se ocultaron porque tenían miedo de ser vistos así. Tenemos también el testimonio del rey David, quien trató inútilmente de cubrir su pecado cuando pecó contra Urías. Recuerde, David había cometido adulterio con la esposa de Urías, con Betsabé. Cuando quedó embarazada, David primero planeó hacer que pareciera que Urías era el padre de ese bebé. En 2 de Samuel 11 está la historia. Pero el plan se le frustró, no resultó de la manera como él esperaba, y el siguiente paso fue planear cómo ahora matar a Urías. Vea cómo pasó de un grado de pecado a uno más elevado. Y dice la Biblia que esto solamente agravó su pecado. Más tarde, David, dice la Escritura, cuando él es confrontado por el profeta Natán, que pasaron meses, David es confrontado, se enfrenta a su pecado, se arrepiente, y después en el Salmo 32, verso 3 al 4, él confiesa con esas palabras: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. En segundo lugar, ¿de qué manera buscamos oportunidades para representar, aprobar o justificar nuestro pecado? Número 2, intentamos justificarnos. Intentamos justificarnos. Ponga atención a esto. El pecado siempre será culpa de alguien más, ¿cierto? Siempre. Nosotros no tenemos la culpa. Siempre habrá alguien que nos incite, que nos provoque, que nos haga tropezar. Siempre habrá alguien que nos haga lo malo y nosotros simplemente respondimos a la ofensa, justificando que eso era lo debido. El pecado siempre va a ser culpa de alguien más. Adán culpó a Eva. ¿Y cómo la describió? Adán dijo: Señor, la mujer que me diste para estar conmigo fue la que me incitó a pecar. Él no dijo mi esposa, él no dijo a la mujer que yo amo, no, él dijo la mujer que me diste fue la que finalmente me llevó a esta situación, Señor, de pecado contra ti. Y posteriormente vemos cómo él estaba culpando a Eva, y después vemos a Eva, ¿a quién culpaba? Pues a la serpiente. La serpiente fue la que me incitó a desobedecerte. Y vemos cómo tanto Adán y Eva
Se victimizaron ambos se victimizaron. Del mismo modo, tratamos de disculpar nuestros errores porque creemos que fue la culpa de otra persona. Esa es la inclinación de la naturaleza humana. Siempre, repito, es culpa de alguien más. Siempre. Siempre. Si no es el esposo, es la esposa, son los hijos. Siempre alguien más tiene la culpa. Argumentamos que creemos que tenemos una razón válida para poder decir: yo no tuve la culpa, yo no tomo o asumo las consecuencias de este mal. Esa es la inclinación que hay en el ser humano. Y lo peor de todo es que nos convencemos. Vea cómo el pecado desarrolla ese endurecimiento en nuestra conciencia, en nuestra mente y corazón. Llega un punto en el que nos convencemos de que es correcto devolver mal por mal, de que es lo apropiado, de que es lo moralmente aceptable, no para Dios, pero sí para nosotros. Pero vea lo que dice Proverbios 24-29 sobre esto. No digas: haré con él como él hizo conmigo. Pagaré a ese hombre según merece su obra. El verso claramente está diciendo: no hagas de la manera como otros hacen. No pagues a otro como él hace contigo. Después, 1 Tesalonicenses 5:15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Vea qué fácil es esto. Qué fácil es razonar. Qué fácil es encontrar motivos finales que podemos extraer, utilizar para justificar el mal que hacemos a otros, para justificar las acciones que nosotros cometemos contra otros. Y la perversión de pensar que el fin justifica los medios es algo bien arraigado también entre muchos cristianos. Es algo bien arraigado. Me hizo un mal, entonces yo hablo mal de él, yo lo expongo, yo lo exhibo. Y Pablo argumentaba en Romanos 3:8. ¿Y por qué no decir? Dice Pablo: ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? O sea, Pablo estaba argumentando aquí algo importante. Él dice: muchos dicen o piensan o hablan que nosotros decimos que entre más males hagamos, más bendición vendrá. Y Pablo está diciendo: nosotros no hemos dicho eso. Pero algunos encontraron la manera de culpar a Pablo y justificar sus propios pecados diciendo: es que Pablo dijo que entre más males hagamos, más bienes nos vendrán. Y Pablo está diciendo: no, eso no fue lo que yo dije. Pero la gente lo está usando, está tergiversando mi palabra o mi consejo. ¿Para qué? Para justificar sus malas acciones. Y mire, para justificar un mal en nosotros debe suceder una cosa bien importante. Debemos etiquetarnos como víctimas. Esto es algo, es una regla dentro de una persona, en el corazón de una persona que intenta justificar el mal que hace. Debe etiquetarse como la víctima, como a quien hirieron, a quien menospreciaron, a quien lastimaron, a quien le cometieron un acto injusto. ¿Y qué sucede? Después se niega lo que realmente la persona ha hecho mal y se enfoca en alguien más para poder justificar el mal o el resentimiento o el odio o la amargura que está arraigada en su corazón contra alguien. Y es ahí donde la gente dice: es que tú no sabes lo que me hicieron, tú no sabes cómo me trataron, tú no sabes lo que me quitaron, me arruinaron la vida. Y ahí está etiquetándose como una víctima. Y mire, este punto es bien simple y se lo voy a mostrar de la siguiente manera. Este punto usted mismo lo puede comprobar, usted mismo. ¿Quién aquí no ha tenido un acercamiento con una persona que, por ejemplo, salió mal de una iglesia? Yo creo que todos en algún momento. Sale mal esa persona de la iglesia o sale de una iglesia y simplemente escucha lo que esa persona habla.
Escucha cómo se va a justificar. Y la gran mayoría, no digo todos, la gran mayoría de las personas que salen mal de las iglesias tienen que etiquetarse como víctimas para justificar el mal que hicieron, o para justificar sus desavenencias o su rebelión. Así es esto. La mente humana es infinitamente creativa cuando se trata de encontrar formas de restarle importancia a lo malo. Y hay cristianos astutos y hábiles con esa mentalidad carnal. Ahora, el punto número 3, sobre esas oportunidades que tenemos o que usamos para aprobar aquellos pecados ocultos. Número 3 es que somos ajenos a nuestro propio pecado. O pecamos por ignorancia o pecamos por presunción. David oró de la siguiente manera en el Salmo 19, verso 12 al 13. Él oró así: ¿quién está consciente de sus propios errores? Y continúa diciendo: perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas, es decir, con intención. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. David estaba siendo consciente de su propio pecado. Él no lo estaba rechazando, no lo estaba ignorando, era consciente. Y algunas veces, no sé si te ha pasado o les ha pasado, que Dios pone personas o situaciones en tu vida que sacan lo peor de ti, a un punto en el que tú misma te asombras o te sorprendes de la manera en cómo pudiste reaccionar de una manera, puede ser tan violenta o tan ofensiva o tan grosera. Y cuando tú cometes esas acciones fuera de control, tú dices: ¿qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo conmigo? Como alguien justamente nos lo decía hace tiempo, es que por causa de esta persona es que yo reaccioné así. No, más bien esa persona sacó lo peor de ti. Esa persona te hizo ver la realidad y de lo que hay en tu corazón. Y Dios permite situaciones y Dios pone personas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para revelar las cosas profundas de nuestro corazón. ¿Y sabes? Y te asustas y te sorprende saber de lo que pudieras llegar a ser capaz en un momento de ira, de enojo, de frustración, de impotencia. Y es a lo que se está refiriendo David. ¿Quién está consciente de sus propios errores? ¿Quién está consciente de la profundidad de su propio pecado, de su propio mal? Y David razona y dice: Señor, perdóname aún de aquellos pecados que no estoy consciente. Y no solamente perdóname, sino líbrame. Líbrame. ¿Por qué? Porque hay una inclinación a mí, una facilidad de poder pecar a sabiendas. Es decir, con el entendimiento de que está mal lo que yo hago. Y David dice: no permitas, repito, no permitas que tales pecados me dominen. Así dice: estaré libre de culpa y libre de multiplicar mis males. El propio Jesús advirtió contra la locura de tolerar una viga en nuestro propio ojo, mientras nos preocupamos y nos ocupamos en la pequeña mancha o el pequeño pecadito en la otra persona. Jesús dijo en Mateo 7, 3 al 5: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes la viga en el tuyo? Y la sentencia de Jesús en el verso 5 es fuerte: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, ocúpate de tu propio pecado antes
de tú ir y querer corregir los desperfectos, los pequeños desperfectos o errores de tu prójimo, de la persona a quien tú estás juzgando. Y aquí Jesús está usando una figura hiperbólica, no desconocida para aquella época, y la intención de esta figura literaria que él usa, esta expresión que está utilizando, era para mostrar lo absurda que era, lo absurda y lo inconsecuente que era la conducta de los religiosos en su época. El término hipocresía, con el cual, no sin indignación, él está atacando esa conducta, consiste en la pretensión de poseer una caridad celosa y compasiva, la cual de ninguna manera puede ser real en uno mismo. Es lo que está diciendo, en el que somos intolerables a nuestras propias faltas, que son peores que las de otros, y que nos ocupamos no en corregir nuestro propio mal, sino que nos afanamos y nos ocupamos demasiado en querer corregir el mal que otros están haciendo. Mire, un cristiano que se juzga celosa y severamente a sí mismo es competente para poder exhortar a otros. Es competente para poder darle un consejo de correctivo a otra persona. Y una persona que está consciente de sus propios males, una persona que se juzga a sí mismo antes que a los demás, es una persona que cuando vaya y reprenda o exhorte o quiera corregir a alguien más, lo hará con misericordia y no con desconsideración. Lo hará de manera compasiva y no con satisfacción. Lo hará con moderación y no con exageración. Lo hará con amor y no con severidad. ¿Por qué? Porque tú estás consciente también de tus propios pecados. Y estás consciente que tus males no son tan pequeños en comparación con los de otros. Y eso te mueve a esa misericordia, te mueve a esa compasión, a esa moderación y a ese amor con el cual tú debes tratar a los demás y exhortar a los demás. Y hay muchos que sufren esa tendencia de escandalizarse ante los pequeños pecados de otros. Se rasgan las vestiduras, cuando en realidad sus propios pecados son peores o más grandes que aquellos de esa persona a la que se está juzgando. Pero ¿qué hace esta persona? Bueno, intenta minimizar la importancia de sus propios males y en cambio maximiza los pequeños males de otros. Y es ahí donde viene esa severidad con los pecados ajenos. Esto era lo que ocurría con los fariseos. Esto era lo que ocurría con los judíos en la época de Jesús. Y hay muchos cristianos que confían en sí mismos como hombres justos. ¿Y qué sucede? Desprecian a los demás. Son intolerables, por ejemplo, a los pecados o a las caídas de otros. Mire, ¿qué sucede? Que sufrimos una extraña ceguera indulgente con respecto a nuestras propias faltas. Mientras que gozamos de una exquisita clarividencia justiciera con respecto a los pecados de otros, no somos capaces de ver el peligro y el daño de nuestra propia rebelión y desobediencia ante Dios. ¿Y Jesús qué está diciendo? Bueno, antes de que tú te alces como un juez ante los demás, harías bien en considerar el caso de tu propia vida. Harías bien en considerar la condición de tu propio corazón. Ahora, sobre esto que Jesús está hablando, aquí podríamos considerar también el caso de los judíos del primer siglo que se creían modelos ejemplares de religión, modelos ejemplares de santidad, de virtud, de integridad. Y fue así como el apóstol Pablo, aquel mismo que en un tiempo se había creído irreprensible en comparación con otros,
que vivían a su alrededor, ese mismo Pablo que fue transformado y que comprendió el principio de juzgarse a sí mismo antes que a otros, ahora Pablo se dirige a los cristianos en Roma y les dice lo siguiente, en Romanos 2, 17 al 24, dice: si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Dice: y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿tú piensas que escaparás del juicio de Dios? Son palabras fuertes y severas de Pablo. Y debido a que el pecado es tan generalizado, y vea lo que sucede, naturalmente, o una mentalidad carnal te hace insensible a tu propio mal, a tu propio pecado. Esto es comparado con un zorrillo. Un zorrillo es indiferente a su propio olor. Y así puede ser la vida de muchos cristianos. El olor a zorrillo, ¿quién lo tolera? O sea, es intolerable, pica tu nariz, es algo insoportable, pero el zorrillo anda como si nada. ¿Por qué? Porque es su sistema de defensa. Y lo mismo sucede con algunos cristianos. Son indiferentes a su propio olor, indiferentes a su propio mal, indiferentes a su propio pecado. Y para ellos están bien. Ellos están creando su propio sistema de defensa, justificando sus propios males, justificando la razón para odiar, justificando el mal que ellos hacen para poder vengarse de otros. Lo mismo ocurre con muchos. Y el pecado no se expresa necesariamente en público. Las actitudes pecaminosas, las disposiciones pecaminosas, los deseos pecaminosos y el estado pecaminoso del corazón es algo que se puede omitir a la luz pública, pero que está en el corazón. Jesús dijo que la ira es tan pecaminosa como el asesinato y que la lujuria equivale a un acto físico de adulterio. Mateo 5, 21 al 24, Jesús dijo: han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien, dice esta versión, idiota, escucha esto, una expresión ofensiva y denigrante. Si tú llamas a alguien, otra versión dice fatuo, esta versión dice: si tú llamas a alguien idiota, corres el peligro por esa palabra que tú has dicho, por esa ofensa que tú has proferido a otra persona. Tú corres el peligro de que seas puesto también ante un tribunal al lado de aquel que es un asesino. Esa es la severidad del pecado. Y si maldices a alguien, dice, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Pregunto, ¿el pecado no es engañoso? Claro, y por supuesto que es tan engañoso que puede endurecer tu corazón contra tus propios desatinos. Puede endurecer tu corazón contra tus propias imprudencias, contra tus propios males. Hebreos 3:13 advierte sobre esto, dice: adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Esa es la clara evidencia de una mentalidad carnal. Una mentalidad
que endurece los principios se endurece ante la verdad de Dios y que es engañada por el pecado y que se endurece, por ejemplo, contra las verdades de Dios como la misericordia, como el perdón, como la bondad, como la generosidad. Se endurece contra los principios bíblicos. Y bueno, lo mencioné, ¿qué es lo natural en todo esto? Hablando de nuestra humanidad, lo natural es minimizar nuestro pecado, considerarlo como algo no tan grave, como algo que no debe ser tomado como algo exagerado. Eso es lo que sucede, esa es la inclinación, minimizamos nuestro pecado como si realmente no fuera un gran problema. Y aquí es donde, fíjese, cuando se endurece el corazón y pecamos y encubrimos ese pecado y lo toleramos, es cuando nos decimos a nosotros mismos, pues sí, yo sé que no estoy bien, yo sé que lo que hago no es correcto, pero Dios es misericordioso y Dios me ama y por amor Él no me enviaría al infierno. Eso es esa clase de pensamientos y de declaraciones surgen de una mentalidad carnal. Y es así como muchos piensan, y es así como muchos interpretan a Dios. Y hay muchos que dicen, es que Dios entiende mi pecado, y es que Dios entiende que yo soy débil, y es que Dios sabe que yo me esfuerzo por querer ser un mejor cristiano, pero no puedo. Y concluyen, ¿y Dios no puede ser tan duro conmigo? Si tengo buenas intenciones, Él sabe. Y luego algunos dicen, Diosito sabe que quiero echarle ganas. ¿Cuál Diosito? Él sabe que quiero echarle ganas porque me entiende. Nadie más me entiende, solo Él. No es así. Eso no es así, bíblicamente no es así. No podemos razonar de esa manera. Y quien razona de esta manera se está sometiendo al engaño de la astucia del pecado. Y esa mentalidad carnal lo lleva precisamente a vivir justificándose una y otra vez del mal que hace. Ahora, el pecado, según la Biblia, 1 Juan 3:4, es una transgresión de la ley, así, punto. ¿Qué es el pecado? Una transgresión de la ley. En otras palabras, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado, repito, es transgresión de la ley. Y no porque tú seas cristiano, y no porque tú hayas sido ya sellado por el Espíritu Santo, eso no te exime de la responsabilidad de respetar la ley de Dios y de obedecerla. El día de ayer yo ponía este ejemplo. Es como una persona que trabaja en vialidad o en tránsito. Debe respetar la ley también esa persona, por la investidura que tiene. Y debe respetar los señalamientos, debe respetar los lugares de estacionamiento. Al igual que todos nosotros, debe ella respetar esa ley. Porque el hecho de que sea un agente de tránsito, eso no la justifica para que viole o transgreda las leyes o las rompa. Y esto mismo es para nosotros como cristianos. Voy a la iglesia cristiana, soy cristiano, ya me bauticé. Eso no te da la libertad de tú ser un transgresor de la ley. Tú asumes una responsabilidad. Y eso es el pecado. Cualquier falta de conformidad con el perfecto estándar moral de Dios, eso es pecado. Y estamos fallando. Y la demanda central de la ley de Dios es que lo amemos incondicionalmente. Lucas 10:27 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está diciendo Jesús? Que la falta de amor por Dios, es el clímax de todo pecado en nuestra vida. Si tú no amas a Dios, tu corazón está endurecido y no serás sensible a erradicar ese pecado en tu vida.
Y la mentalidad carnal no es otra cosa más que actuar en contra de Dios, porque es una mente que no se somete a la ley de Dios. Romanos 8:7. Pablo escribió en Romanos ahora 7, versos 5 y 7, él escribió: porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, es decir, esto hablando antes de Cristo, dice Pablo, las malas pasiones que la ley nos despertaba, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. ¿Qué concluiremos? Dice Pablo. ¿Qué vamos a concluir? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo que codiciar es malo si la ley no dijera no codiciéis. Y vea, la propia palabra de Dios es esa ley para nosotros. Ciertamente la ley nos salva. Los 10 mandamientos nos salvan, como algunos interpretan. ¿Qué es lo que hace la ley? Revelarnos lo que está mal delante de Dios. Lo que hace la ley es manifestar lo que Dios reprueba. ¿Para qué? Para que lo evitemos, para que no lo hagamos. Para que no lo hagamos. Y si usted nota, la gran mayoría de los reglamentos siempre inician con un no. No hagas esto, no es válido eso, no es permitido esto. No, 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 no. ¿Por qué? Porque están revelándonos lo que es malo. En este caso, la ley de Dios, ¿qué hace? Nos revela lo que es el pecado. Eso es el propósito de la ley. Y es así como conocemos lo que a Dios le agrada. Y la mente carnal es un concepto que significa, entre otras cosas, es un concepto que nos hace poner la mirada o la vista en las cosas de esta tierra y no en las de Dios. En 1 de Juan 2:15 al verso 16, el apóstol Juan exhorta y nos dice a que no amemos al mundo. Que no amemos al mundo. Este es uno de los pasajes que nos ayudan a entender el concepto de una mente carnal. Leamos: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, eso es la mentalidad carnal, dice, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Otro pasaje en el que Pablo nos ayuda a entender cuáles son los aspectos aceptables de la mente carnal es 1 Corintios 7:31. Dice, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Es pasajera. Eso es lo que mueve una mente carnal. Ahora, diversas traducciones utilizan diferentes términos para transmitir la misma idea, pero la advertencia consiste en que podemos utilizar las cosas legítimas de este mundo, pero no darles más importancia. Ese es el error de muchos, que le dan más importancia de lo que deben tener las cosas de este mundo. Se apegan demasiado a ellas. Y el apóstol Pablo, en la advertencia de Pablo, podemos definir ese término, una mente carnal, de la siguiente manera: estar apegado a, involucrado en o preocupado por las cosas de esta vida temporal. Eso es una mente carnal. Una mente apegada a los deseos de este mundo, una mente involucrada en los deseos de los ojos y una mente preocupada por la vanagloria de esta vida. Así es como podemos definir una mente carnal. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud a todo esto? ¿Qué valor le estamos concediendo a todas estas cosas? Las cosas que valoramos más deben ser, dice Pablo en Colosenses 3:2, las cosas de arriba, las cosas eternas, es decir, las cosas espirituales. ¿Qué son las cosas espirituales? En la vida del cristiano esto debe ser una prioridad: la lectura bíblica, la oración, el evangelio, el testimonio cristiano, la gran comisión. Todo esto debe ser algo prioritario en la vida del cristiano. Entonces, una mente carnal consiste en aceptar valores, una moralidad y prácticas de una sociedad incrédula. Una sociedad que, aunque decente en términos prácticos, no es bíblica. Y hay una gran diferencia entre ser decentes y ser bíblicos. Hay una gran diferencia entre hacer
lo moralmente aceptable y ser bíblico. Y es aquí donde debemos aprender a discernir, a juzgar con el juicio de la ley de Dios. Porque es ahí donde muchos están errando. Muchos ven lo que otros hacen. O por ejemplo, se complacen con las series de televisión que todo el mundo está viendo. Y dice, pues todos lo ven. Mira, sus niños están viendo esta serie, ¿por qué los míos no? Y aceptamos algo como aceptable. ¿Por qué? Porque se ha constituido como algo moralmente aprobado por la sociedad. Y es ahí donde juzgamos de acuerdo a un precepto personal y decimos, no tiene nada de malo, no es tan malo, porque en la iglesia también algunos hermanos la ven, o lo hacen, o les gusta. Y es ahí donde comenzamos a tolerar esos pecados. Es ahí donde comenzamos a mermar nuestro compromiso de santificación y no discernimos. Hay una gran diferencia, quiero repetir esto, hay una gran diferencia entre lo que es decente y lo que es bíblico. Hay una gran diferencia entre lo que es moral según nuestra sociedad y lo que es bíblico. ¿Y nosotros sobre qué vamos a cimentar nuestra vida? Sobre lo que es bíblico, no sobre lo que es moralmente aceptable por los demás. ¿Qué es lo aceptable por los demás? La música que se está oyendo y que está retumbando hoy en todos lados, eso es lo aceptable por todos. Música de inmoralidad, narcocorridos, eso es lo aceptable por la mayoría de la sociedad. Y como cristiano, ¿qué vamos a decir? Eso es lo que todos escuchan y está bien. O como algunos ya dicen, bueno, es que lo que yo oigo, lo que yo veo y lo que hago, eso no interrumpe mi relación con Dios. Bueno, pecados aceptables, pecados respetables, pecados que no les damos mucha importancia, que los estamos subestimando. Eso es una mente carnal. Ahora, como iglesia cristiana, como cristianos, o sea, ¿de qué lado estamos? ¿De vivir como el mundo vive o de vivir bajo los parámetros de Dios? ¿Por qué el mundo rechaza la verdad de Dios? Porque es una verdad que no se amolda a las preferencias ni a los cambios. La moral sí. Lo que, por ejemplo, hace 30 años o 40 años era un tabú, el día de hoy ese pensamiento se ha moldeado y hoy ya no es un tabú, ya es algo habitual, ya se ve como algo natural y parte de la sociedad. Y la gente lo acepta porque ha entrado en un proceso sistemático de cambio. Pero la palabra de Dios no entra en esos cambios sistemáticos morales de la sociedad. La palabra de Dios no se ajusta, no se edita para adaptarse a cada época, a cada tiempo. No, la palabra de Dios es una verdad absoluta y esa verdad ha sido lo mismo ayer, es lo mismo hoy y será lo mismo mañana y no va a cambiar. Y lo que Dios dice con respecto al matrimonio, hombre y mujer, fue, es y será. Y eso no va a cambiar. Y ese es el patrón bíblico y esa es la verdad bíblica. Porque si nos basamos en el aspecto moral de nuestra sociedad, entonces vamos a decir, Dios ya lo permite. Las cosas cambiaron. Pero Dios no cambió su sistema de razonamiento ni de pensamiento. Él sigue siendo el mismo. Y es esta la razón por la que muchos están errando el blanco, precisamente por consentir lo que la mayoría está aprobando y por dejarse llevar por el sistema de pensamiento de los demás. Ahora, tantas distracciones que hay, tantas situaciones en nuestra vida que nos hacen errar el blanco. ¿A qué es a lo que estamos realmente entregándonos? Y ahí está la mentalidad carnal. Entonces, la mentalidad de la carne o la mentalidad carnal es seguir la corriente de la sociedad que nos está rodeando, aunque sea abiertamente pecaminosa. Esa es la realidad.
Ahora, hay un aspecto importante con el que quiero ya terminar. Uno de los aspectos importantes que ha desarrollado una mentalidad carnal en muchos cristianos es un área que a muchos los ha llevado a pecar y que se ha constituido como algo más importante que Dios, y es el dinero. El dinero ha llevado a muchos a cerrar el blanco. Muchos han errado, muchos se han desviado a causa del amor al dinero. Se han envuelto en situaciones de inmoralidad, de idolatría, de rebelión. Y con respecto al dinero, vea, Jesús dijo: no puedes servir a Dios y a las riquezas. Si tú sirves y amas al dinero más que a Dios, estás cerrando el blanco. Estás fuera de la voluntad de Dios. No puedes servir a Dios y a las riquezas, dice Mateo 6:24. Ahora, con respecto al dinero, yo quiero preguntarle una cosa. ¿Dios se opone a que tengamos dinero? Pregunto. ¿Dios se opone a que tengamos dinero? ¿Es la voluntad de Dios que tengamos dinero? Por supuesto que es la voluntad de Dios que tengamos dinero. Porque ¿de qué otra manera usted va a subsistir? ¿De qué otra manera va a pagar renta? ¿De qué otra manera va a pagar el colegio? ¿De qué otra manera va a poder sustentar su cuerpo? ¿De qué otra manera va a vestirlo? El lugar donde usted vive. Necesitamos el dinero, y esto es algo que Dios sabe. ¿Por qué? Porque el dinero se utiliza para cubrir nuestras necesidades y para pagar los servicios que necesitamos para subsistir. Pero lamentablemente, por amor al dinero, es que muchos han desviado su camino de Dios. Muchos han desviado o se han desviado de la voluntad de Dios. Ahora, ¿de qué otra manera cubriremos nuestras necesidades y pagaremos lo que necesitamos pagar para subsistir? Pues sino trabajando, y ese trabajo es lo que nos genera dinero. El dinero lo obtenemos por medio de un trabajo. Ahora, cuando hablamos de dinero, estamos hablando de tu vida, estamos hablando de mi vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida es representada por ese dinero. Ese dinero que con esfuerzo ganamos, por el tiempo que invertimos durante una semana, ya sea en un oficio, en tu negocio o haciendo algo, tú invertiste tiempo, invertiste esfuerzo. Y el dinero, en un sentido, representa nuestra vida. ¿Por qué? Porque le estamos invirtiendo nuestro tiempo. Porque nos está costando tiempo y esfuerzo. Y porque conseguimos ese dinero para sustentar nuestra vida y sustentar a nuestra familia, a nuestros hijos. Ahora, el dinero es amoral. ¿Qué significa esto? Que no es ni bueno ni malo, pero depende del lugar que le estemos dando a nuestro corazón y el cómo lo estamos usando, que se vuelve bueno o se vuelve malo. Porque muchos utilizan el dinero para emborracharse, para ir a fiestas, para pagar prostitutas. Y eso lo hace algo ya malo, se le está dando un mal uso. Y Dios, dice la Biblia, Dios le da al hombre el poder de ganar dinero, le da la habilidad, la creatividad para que pueda reproducir esos recursos económicos. Primera de Timoteo 6:17, hablando del dinero, en ese pasaje habla y dice lo siguiente: Dios nos da todas las cosas en abundancia, dice, para que las disfrutemos. Esa es la voluntad de Dios. Tú trabajas, ganas dinero, y esos recursos que tú adquieres, si te permiten comprar un automóvil bueno del año de agencia, disfrútalo. Esos recursos que tú estás ganando y que estás generando, si te permiten tener una casa más grande, disfrútalo, utilízalo. Gástalo sabiamente, es lo que está diciendo. Porque la vida también se nos dio para que sirviéramos a Dios y para que la disfrutáramos. Y Dios no es alguien que esté complaciéndose en vernos en una situación de miseria, de dolor y de hambre. Él no se complace en eso. Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Por eso nos da las fuerzas, nos da la capacidad para crear, para invertir, para generar.
Es Dios quien ha puesto todo esto en el hombre. De todos los hombres del Antiguo Testamento, Dios nunca se opuso a la riqueza de nadie, de ninguno, ni de Abraham, ni de Noé. Él nunca se opuso a que alguien fuera rico, en ese sentido. Porque eran hombres que obedecían a Dios y Dios los bendecía. Y trabajaban diligentemente. Y si analizamos la Biblia, no hay un solo pasaje donde el dinero sea condenado. Pero lo que la Biblia sí condena, y que esto es lo que ha causado que el hombre genere una mentalidad y desarrolle una mentalidad carnal, es el amor que el hombre tiene hacia el dinero. Ese ha sido un mal grande que ha causado el desvío de muchos cristianos de la fe verdadera. Dice Pablo en 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y mire, y aquí no solamente peca quien tiene mucho dinero, sino que también puede pecar el que no lo tiene. Y tanto el que tiene mucho puede codiciar más, y el que no tiene nada vive codiciando lo que no tiene. Entonces tanto el rico como el pobre llegan a pecar de poner el dinero por encima de Dios. Uno porque lo tiene y el otro porque lo codicia y no lo tiene. Y ambos pecan. Y Pablo está diciendo, aquí en 1 Timoteo está diciendo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchos lo codiciaron. ¿Y qué sucedió? La consecuencia fue que erraron el blanco en cuanto al propósito de Dios en sus vidas. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso significa, les vinieron muchos males. Usted puede ver los testimonios que salen de repente en documentales de personas que ganaron millones de dólares en la lotería, y la gran mayoría son testimonios de desgracias, de pérdidas, de dolor, de tristeza, de muerte, que lo perdieron todo y quedaron en una peor condición antes de que ganaran todos esos millones de dólares. Ahí está lo que está refiriéndose aquí Timoteo. Salomón, considerado el hombre más rico de toda la historia, en Eclesiastés 5:10-11 dice: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen felicidad. Cuanto más tengas, dice, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. Y parece que muchos, en la vida de muchos cristianos, el dinero está por encima de Dios. Codician más el dinero que a Dios. Desean más tener dinero que a Dios. Y es así como muchos dentro de movimientos religiosos se envuelven en círculos cristianos o de otras denominaciones, cuando se les dice: Dios quiere prosperarte, Dios quiere enriquecerte, Dios quiere darte una mejor casa, Dios quiere darte un mejor carro. ¿Qué es lo que les está moviendo? El amor al dinero, no el ser salvados. Porque muchos de ellos vienen a las iglesias y no están ni conscientes del pecado que hay en sus vidas ni en sus corazones. Pero como se les dijo que Dios les iba a dar más, y que si daban 10 pesos Dios les daba 1000, pues ahí están mis 10 pesos. Vengo a la iglesia para que Dios me dé 1000 pesos. Y si doy 1000 pesos, ¿cuánto me va a dar Dios? Te va a dar 10,000. Pues ahí van 1000 pesos. Y si doy 10,000, 100,000. A modo de inversión vemos a Dios, ¿no? Y eso es lo que mueve el corazón de muchos para decir: soy cristiano. Y eso ha desviado terriblemente el corazón de muchos. Se han extraviado, se han corrompido, han perdido todo, su relación con Dios, su familia. Eso, mire, el dinero es una de las principales causas, como dice Timoteo, es la principal raíz de todos los males. El amor al dinero. El amor al dinero es la principal raíz de todos los males, dice. Han desviado el corazón de muchos, los han hecho errar en el blanco y los han hecho desarrollar una mentalidad carnal. Porque teniendo dinero, ¿qué dice el mundo?
tengo poder, teniendo dinero puedo tener a las mujeres que quiera, gastar, irme a los excesos, fiestas, borracheras. Esa es la mentalidad de uno que ama el dinero por encima de Dios. Y para muchos, tristemente, el dinero está por encima de Dios. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. O amamos a Dios o amamos al dinero. Y si el dinero toma la preeminencia en nuestra vida, aquí hay algo importante. Si el dinero toma la preeminencia en nuestra vida y si hacemos del dinero nuestro amo y Señor, ¿usted cree que Dios deja de ser más poderoso? ¿Usted cree que Dios es afectado en cuanto a sus atributos? No. Quienes perdemos somos nosotros. ¿Por qué? Porque el dinero, ese amor al dinero va a corromper nuestros afectos y nos va a desviar. Por eso Jesús dijo: donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Mateo 6:21. Y la mentalidad carnal del cristiano se enfoca en el amor al dinero. Lo busca, lo necesita, lo desea para satisfacerse, para sentir que algunos necesitan dinero para sentir que Dios verdaderamente les ama. Y no necesitamos tener todo el dinero que quisiéramos para que Dios nos demuestre que nos ama. Él ya lo demostró. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Él derramó su sangre, entregó su vida, murió por ti y por mí para perdonarnos todos nuestros pecados. Él no necesita demostrar nada más de que te ama. Él ya lo ha demostrado. Y tristemente muchos cristianos han errado el blanco en sus vidas debido a ese afecto que pudieran tener hacia el dinero. Y eso los ha llevado a desarrollar una mentalidad carnal. Ahora, si Dios te ha dado la capacidad de generar recursos, de multiplicarlos, es para que ese dinero tú lo uses también en bendecir a otros. Ese dinero debe ser usado también como un instrumento de Dios. ¿Para qué? Para que pueda ser de beneficio a otras personas, a tu familia, a la obra de Dios. Ese es el principio bíblico con respecto al dinero. John Wesley, él dijo lo siguiente, y voy a citarlo, dice: tengo 3 grandes principios cuando hablamos de dinero. Principio número 1, gane lo más que pueda. Principio número 2, ahorre lo más que pueda. Principio número 3, para que usted pueda darle a Dios lo más que pueda. En esto está el apego del cristiano hacia el dinero. Entonces nunca es cuestión de cuánto tenemos, sino más bien aquí es cuestión de cuánto damos. Y no me refiero a traer aquí ofrendas y diezmos a la iglesia, sino que ese dinero tú lo uses como un instrumento para bendecir a Dios también. Y tú bendices a Dios cuando le das de comer al hambriento a través de tu dinero. Y tú bendices a Dios cuando conoces una situación estrecha de una persona y la ayudas. No le prestas con intereses, ¿verdad? Como muchos. No, pues te presto, pero me vas a dar lo que me corresponde. No, hablo de esa generosidad para ayudar y para dar a los demás. Ese es el principio importante. ¿Por qué toco el tema del dinero? Porque, como dice la Biblia, el amor al dinero ha sido la raíz de muchos males en las vidas de muchos cristianos. Los han hecho desarrollar una mentalidad carnal. Los han hecho aceptar valores, moralidad, costumbres, prácticas, ideas de la sociedad del mundo hoy. Y nosotros debemos aprender a discernir: o somos bíblicos o no somos bíblicos. A esto nos llama la Biblia, iglesia. ¿Qué hemos aprendido en esta serie? A cuidar nuestro corazón, guardar nuestro corazón y no permitir que esos pecados respetables o esos pecados a los que le estamos dando poca importancia los estemos tolerando y consintiendo en nuestras vidas, porque pueden ser destructivos, pueden ser perjudiciales, pueden traer grandes males y grandes consecuencias. Es tiempo de cortar con esas pequeñas pajas, esas vigas que están en nuestro ojo. Es tiempo
de tomar determinaciones y decisiones que nos hagan acercarnos más a Dios, para que nuestro corazón no se endurezca y para que no vivamos desatinadamente en el cumplimiento de su voluntad. Y aquí, bueno, cierro esta serie, cierro esta enseñanza, y que Dios nos dé la sabiduría y el entendimiento para vivir de la manera como Él quiere que vivamos, y que aún lo que Él nos dé lo administremos con sabiduría para poder bendecir a Dios también y a otros. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias, gracias por tu palabra, gracias, te damos gracias por lo que tú hablas a nuestros corazones. Hoy queremos honrar tu nombre y bendecirte. Lo que tú has hablado a través de todas estas enseñanzas es una instrucción importante para nosotros, ya que día con día necesitamos ser instruidos, enseñados y corregidos. Y aceptamos con amor y con humildad esa corrección que tú nos das, esa exhortación que a través de tu palabra nos es dicha. Hay cosas que necesitamos cambiar, hay cosas que tenemos que atender cada uno de manera personal en nuestra vida. Y si hay esos pecados que hemos consentido o que hemos justificado, que hemos ocultado o que de alguna manera no estamos tomando en cuenta, Señor, como decía David, haznos conscientes de nuestros propios errores. Haznos conscientes de nuestros propios pecados. Queremos obedecerte y amarte con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús, amén.